Me ha hecho mucha ilusión que me invites a jugar al tenis, papá. Pues muy bien, hijo. Esta raqueta está bien para mí, ¿no? ¿Qué raqueta? No, esa raqueta no es para ti. Entonces, ¿cómo voy a jugar? Jugar tú no. Tú vas a ser el recoge pelotas. Te va a ir muy bien echar unas carreras detrás de las pelotas, haces un poco de ejercicio para no acabar convirtiéndote en una. Quítate esa camiseta y ponte este polo, aunque sea por respeto al tenis. ¿Qué me miras así? ¿Tú sabes el dinero indecente que me he dejado en todos los mejores internados del mundo para ti? ¿Y de qué sirve, Edgar? ¿De qué sirve? Porque me dicen que no sales. Que estás todo el día metido en la habitación jugando a las maquinitas, comiendo chocolatinas, comiendo mierdas, que tienes 16 años. Yo con tu edad ya estaba vendiendo coches de segunda mano. Coches robados, papá. Y tengo 14. ¿14? Sí. ¿Que tienes 14 años nada más? ¿Solo? Bueno, entonces hay tiempo. Detesto darle la razón a Rui a su estúpido optimismo. Pero incluso en el infierno siempre hay una rendija de esperanza. Y es justo en el infierno donde un amigo es necesario. No mereces que te trate así. ¿Qué es aquí? Edgar, perdona que sea tan franco, pero tu padre es un gilipollas integral. ¿Y sabes qué? Que ya ha llegado la hora de que alguien le pare los pies. ¿No te parece? ¿Has hackeado las cámaras? Lo has hecho con ataque de 2. Has saturado el servidor y le has metido un troyano. Y sin dejar marca, ¡qué padre! ¿Todo eso se podía hacer? Sí. Menos mal que en esta isla solo tú y yo entendemos de vinos, ¿no? Señorita, ¿cómo ha entrado aquí? Sé lo que haces, Julio. Y me parece bien. Si es que no está hecha la miel para la boca del asno. No comprendo, señorita. Yo solo cataba el vino por si... Por si lo cambiabas por otro del súper y nadie se daba cuenta. No se lo cuente a nadie, por favor. Tu secreto está a salvo conmigo. Wow. Ya. Yo sé muchas cosas, Julio. Primero fue lo de la bodega de Burdeos, sé lo del restaurante 3 estrellas Michelin y sé lo peor de todo. Cuando te prometió la dirección del museo, eso tuvo que doler, ¿eh? ¿Es usted policía? Yo no puedo testificar contra Villegas, me mataría. Además, no sé absolutamente nada. No soy policía y no tienes que testificar contra nadie. Lo único que tienes que hacer es seguir haciendo lo que hasta ahora, pero a lo grande. Esta noche en el cóctel vamos a cambiar una tela de 240 millones de euros por una del súper y nadie se va a dar cuenta. Y tu futuro ya no dependerá de Villegas. ¡Set para las damas! ¡Pum, señor Villegas!